Hay nombres que resuenan en la historia con un peso especial, nombres que evocan fe, devoción y misterio. Uno de esos nombres es San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, el último recurso de los desesperados, el apóstol que sufrió uno de los martirios más brutales, y que, según miles de testimonios, sigue respondiendo a quienes lo invocan con fe. Pero detrás de su imagen serena, detrás de su mirada compasiva, hay una historia marcada por la sangre, el sufrimiento y milagros que desafían toda lógica. Hoy, exploraremos la verdad detrás de San Judas Tadeo. Desde su vida junto a Jesús, hasta los eventos inexplicables que lo han convertido en el santo más venerado por aquellos que ya no tienen esperanza. Pero cuidado, porque su historia está llena de sombras. Y una vez que entres en este misterio, no hay vuelta atrás. San Judas Tadeo. Un nombre que, por siglos, se mantuvo en la sombra. Un apóstol casi desconocido. Olvidado por la historia. Pero, ¿por qué? San Judas Tadeo no era cualquier discípulo. Era primo de Jesús. Un hombre de sangre real, descendiente del rey David. Su verdadero nombre era Judas, hijo de Alfeo. Pero con el tiempo, para distinguirlo del otro Judas, Judas Iscariote, el traidor, le llamaron Judas Tadeo. Tadeo, que significa valiente, hombre de corazón ardiente. Era un hombre de fe inquebrantable, un seguidor leal de Cristo. Pero, a diferencia de Pedro, Juan o Santiago, su nombre apenas aparece en los evangelios. ¿Fue ignorado? ¿Fue silenciado? ¿O su historia quedó oculta por razones más siniestras? En la última cena, hay un único momento en el que San Judas habla. Solo una frase. Él le pregunta a Jesús: Señor, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Las palabras de San Judas encierran un misterio. ¿Por qué cuestiona que la verdad solo sea revelada a unos pocos? ¿Sabía algo que los demás ignoraban? El apóstol de la oscuridad. Después de la crucifixión de Cristo, los apóstoles se dispersaron. Pedro fue a Roma, Tomás a la India, Juan a Efeso, y San Judas desapareció en la historia. Durante años, no se supo nada de él. Hasta que empezaron los rumores. Se decía que había viajado a tierras peligrosas, a lugares donde la muerte acechaba en cada sombra, a tierras infestadas de dioses paganos. San Judas Tadeo se dirigió a Persia y Mesopotamia, tierras dominadas por cultos oscuros, tierras donde la adoración a ídolos estaba escrita en la sangre de los sacrificios. Pero lo que hizo allí, lo que sucedió en aquellos templos oscuros, es algo que pocos se atreven a contar. San Judas no solo llevó el mensaje de Cristo, él confrontó algo más: los encuentros sobrenaturales. Los relatos de sus viajes cuentan que, en Persia, San Judas y su compañero Simón el Cananeo llegaron a un templo donde la gente ofrecía sacrificios humanos. Los sacerdotes paganos se rieron de ellos. Les advirtieron que sus dioses eran poderosos, que nadie había desafiado a sus ídolos y vivido para contarlo. Pero San Judas no se inmutó. Se dice que, con solo alzar la mirada, las estatuas de piedra comenzaron a temblar. Los sacerdotes intentaron calmar a sus ídolos con rezos oscuros. Pero fue inútil. Los altares colapsaron. Las imágenes de sus dioses se partieron en pedazos. El miedo se apoderó de todos. Era como si una fuerza invisible hubiera respondido al llamado del apóstol. Desde ese día, los persas lo llamaron el hombre que derriba dioses. Pero, este acto de fe tuvo consecuencias. Los sacerdotes paganos no podían permitir que su poder fuera desafiado. Y así comenzó la persecución. San Judas Tadeo había despertado algo. Y la oscuridad no lo perdonaría. El apóstol olvidado, o silenciado. ¿Por qué su historia fue ocultada por tanto tiempo? ¿Por qué su evangelización en Persia no fue mencionada con el mismo detalle que la de otros apóstoles? Algunos creen que la Iglesia quiso mantenerlo en la sombra, para evitar confusiones con Judas Iscariote. Otros dicen que su misión fue tan peligrosa, tan oscura, que incluso sus propios seguidores temieron contar lo que realmente sucedió. Pero hay quienes piensan que San Judas nunca desapareció realmente, que sigue presente, que sigue caminando entre nosotros, que sigue respondiendo a los desesperados, a aquello que ya no tienen esperanza. Pero si decides invocarlo, si decides pedirle un milagro, solo asegúrate de estar preparado, porque San Judas Tadeo nunca deja una súplica sin respuesta. La muerte en las sombras.
La historia de San Judas Tadeo no solo está marcada por la fe, sino también por la traición, el sufrimiento y una muerte tan brutal que todavía hoy se siente su eco en el tiempo. San Judas y su compañero, el apóstol Simón el Cananeo, llegaron a Persia con una misión peligrosa: llevar el mensaje de Cristo a un pueblo dominado por sacerdotes paganos. Al principio, fueron recibidos con indiferencia, pero algo cambió. Los milagros comenzaron a ocurrir. Ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que volvían a caminar, gente poseída que, tras un simple toque de San Judas, caía al suelo y despertaba como si una sombra oscura hubiera abandonado su cuerpo. El pueblo empezó a creer. Los templos paganos se vaciaban. Los sacerdotes entraron en pánico. Y cuando el miedo se apodera de los hombres poderosos, la historia siempre se repite. La sentencia de muerte llegó en la oscuridad de la noche de la traición. Los rumores dicen que hubo traición, que un seguidor de los apóstoles, aterrorizado por la ira de los sacerdotes, reveló su ubicación. San Judas y Simón fueron capturados mientras dormían, arrastrados fuera de su refugio, con sogas apretadas alrededor de sus muñecas. No hubo juicio, no hubo oportunidad de defenderse, solo un camino de tierra y un templo envuelto en fuego. La multitud los rodeó, sedienta de sangre. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo y dieron la orden. El ritual de la muerte. Primero, vino el látigo. Golpe tras golpe, la piel de San Judas se desgarró. Cada movimiento suyo dejaba un rastro de sangre en la arena. Después, el fuego. Los sacerdotes ordenaron encender antorchas y pasarlas cerca de su piel, quemando la carne sin matarlo de inmediato. Pero lo peor aún no había llegado. San Judas no gritó, no suplicó, no pidió piedad. Solo murmuró una oración que nadie pudo entender. Fue entonces cuando los verdugos levantaron el hacha. Primero, golpearon su cabeza. Un tajo profundo, pero no suficiente para matarlo. San Judas cayó de rodillas, la sangre escurriendo por su rostro, su mirada fija en el cielo. Uno de los soldados se acercó y dio el golpe final. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Su sangre se mezcló con la tierra, y la multitud enmudeció. Pero entonces, algo imposible ocurrió. El colapso del templo. Los sacerdotes ordenaron que los cuerpos de San Judas y Simón fueran dejados allí como advertencia. Pero no tuvieron tiempo de celebrarlo. El suelo tembló. Las estatuas de los dioses paganos se agrietaron. Y en un solo instante, el templo colapsó. Sonido de derrumbe, gritos de terror en la distancia. No hubo terremoto. No hubo tormenta. Solo polvo. Y la sensación de que algo más había estado presente en esa noche de muerte. Los verdugos huyeron. Los sacerdotes desaparecieron. Y los seguidores de San Judas, escondidos en la distancia, se acercaron con miedo para recuperar su cuerpo. Dicen que cuando lo encontraron, su rostro no mostraba dolor. No había rastro de sufrimiento. Solo una leve sonrisa, como si supiera algo que los demás nunca entenderían. San Judas había muerto. Pero su historia apenas comenzaba. Los milagros inexplicables. Alrededor del mundo, miles de personas han afirmado vivir lo imposible después de haber invocado a San Judas Tadeo. Historias de enfermos desahuciados que se levantan de la cama sin explicación médica. Casos de personas atrapadas en situaciones sin salida que encuentran una solución de la nada. Y eventos sobrenaturales que desafían la razón. La pregunta es: ¿coincidencias? ¿O la prueba de que San Judas Tadeo sigue obrando milagros en secreto? El niño del hospital maldito. Año 1997. Un hospital en la Ciudad de México. Los médicos ya habían perdido la esperanza. El pequeño Samuel, de apenas 8 años, llevaba semanas en coma tras un accidente automovilístico. La familia, desesperada, rezaba día y noche a San Judas Tadeo. Una madrugada, mientras la madre sostenía la mano de su hijo, sintió algo frío recorriéndole la espalda. Levantó la mirada. Y allí, en la penumbra de la habitación, vio una silueta de túnica larga, con un bastón en la mano y un resplandor verde a su alrededor. Quiso gritar, pero el miedo la paralizó. El hombre misterioso se inclinó sobre su hijo. Y en ese instante, los monitores médicos comenzaron a emitir señales de actividad. El niño había despertado.
Los médicos no lo podían creer. No había explicación científica para su recuperación. Pero cuando la madre quiso contar lo que había visto, el médico la interrumpió con una frase inquietante. No es la primera vez que esto pasa aquí. A veces, algunos pacientes ven a San Judas antes de sanar. La mujer y el espejo. Guadalajara, 2014. María había pasado por una tragedia. Su esposo la había abandonado. Había perdido su empleo. Y las deudas la estaban consumiendo. Esa noche, se miró en el espejo y decidió acabar con todo. Se sentó en su cama, con un frasco de pastillas en la mano, lista para terminar con su sufrimiento. Pero antes de hacerlo, como un último acto de desesperación, tomó la imagen de San Judas Tadeo que su abuela le había regalado y la apretó contra su pecho. En ese momento, una ráfaga de viento inexplicable azotó su habitación. Las luces titilaron. Y al levantar la mirada, vio su reflejo en el espejo. Pero no estaba sola. Detrás de ella, una figura de túnica y barba oscura la observaba. María sintió un calor en su pecho, una paz que no había sentido en años. Las lágrimas corrieron por su rostro, y dejó caer el frasco de pastillas. Al día siguiente, sin saber por qué, recibió una llamada inesperada. Un nuevo trabajo. Una oportunidad que nunca había imaginado. María nunca volvió a pensar en rendirse. Y desde entonces, cada vez que mira su espejo, jura que, de vez en cuando, ve una sombra pasar detrás de ella. El prisionero de la muerte. Prisión de Alcatraz, 1956. Manuel, un preso condenado a muerte, sabía que su ejecución era inminente. Su último día en la celda había llegado. Esa noche, se arrodilló y rezó a San Judas Tadeo como nunca antes. Le pidió una segunda oportunidad. Le pidió un milagro. A las 3 de la madrugada, un estruendo sacudió la prisión. Los guardias corrieron al pasillo. Y vieron algo imposible. Las puertas de 6 celdas estaban abiertas. No forzadas. No rotas. Solo, abiertas. Manuel estaba entre los prisioneros que escaparon esa noche. Años después, escribió una carta confesando su historia. San Judas me liberó. No sé cómo, no sé por qué. Pero me salvó la vida. Nunca lo atraparon. Y hasta el día de hoy, nadie sabe cómo las cerraduras se abrieron sin explicación. La Iglesia de las Sombras. Dicen que hay un lugar donde los milagros de San Judas Tadeo ocurren con más frecuencia que en cualquier otro sitio del mundo. La iglesia de San Hipólito, en la Ciudad de México. Cada 28 de octubre, miles de fieles se congregan para rendirle tributo. Pero algunos aseguran que, cuando la iglesia queda vacía, cuando la última vela se apaga, ocurre algo escalofriante. Los guardias nocturnos han escuchado rezos cuando no hay nadie dentro. Figuras borrosas han sido captadas en cámaras de seguridad. Y más de un devoto asegura haber sentido una mano invisible sobre su hombro, como si alguien lo bendijera. Pero lo más inquietante es lo que cuentan los sacerdotes. Dicen que en la madrugada, cuando están solos en la iglesia, a veces encuentran flores frescas en el altar de San Judas. Flores que nadie ha dejado. ¿Una señal del propio santo? ¿O un misterio que nunca podrá ser explicado? El enigma de los milagros. No hay lógica. No hay pruebas científicas. Solo historias. Historias de personas que estuvieron al borde de la desesperación. Y que, al invocar a San Judas Tadeo, encontraron lo imposible. Pero la pregunta sigue en el aire. Si alguna vez te encuentras en la oscuridad más profunda, si alguna vez todo parece perdido, si alguna vez ya no queda esperanza, la presencia en las sombras. Algunos dicen que San Judas sigue caminando entre nosotros, que aquellos que lo invocan en momentos de desesperación pueden sentir su presencia. Un leve susurro en la noche, un escalofrío en la nuca, una vela que se enciende sola. Pero hay algo aún más inquietante. Las apariciones inexplicables. Los testimonios son incontables. En 1997, un taxista en Ciudad de México tuvo un accidente terrible. Su vehículo quedó aplastado por un tráiler. Los testigos aseguran que nadie podía haber sobrevivido. Pero cuando los paramédicos llegaron, el hombre estaba ileso. Dijo que, segundos antes del impacto, vio una figura de túnica verde y dorada en el asiento del copiloto. Sintió una fuerza invisible rodeándolo. Y cuando abrió los ojos, estaba fuera del auto, sin un solo rasguño. Los paramédicos no pudieron explicar cómo había salido del vehículo. Las puertas seguían cerradas.
los cristales intactos. Pero él lo tenía claro. Había rezado a San Judas Tadeo esa misma mañana. En 2012, en un hospital de Argentina, una enfermera de turno nocturno caminaba por los pasillos cuando vio a un hombre de barba y túnica clara parado junto a la cama de un paciente en coma. La imagen le pareció extraña. Había algo en él que no era normal. Cuando se acercó, el hombre ya no estaba. Al día siguiente, el paciente despertó de forma inexplicable. Su madre dijo que había rezado toda la noche a San Judas, y que en su oración le pidió que se quedara junto a su hijo. La descripción que dio la enfermera del hombre que vio coincidía exactamente con las imágenes más antiguas de San Judas Tadeo. Señales que no se pueden ignorar. Algunas personas aseguran que San Judas responde con señales. Que cuando su presencia está cerca, ocurren cosas que desafían la lógica. Un anillo que desaparece y reaparece en otro lugar. Una imagen suya que cae de la pared sin motivo. Una vela que parpadea, como si alguien estuviera respirando cerca. Pero hay algo más perturbador. En algunos casos, quienes han invocado su ayuda han sentido una mano invisible sobre su hombro. Como si alguien estuviera allí, observando, protegiendo. Pero no todos los encuentros son pacíficos. El misterioso hombre de la basílica. Un sacerdote que trabajó en la Basílica de San Hipólito, en Ciudad de México, el mayor centro de devoción a San Judas Tadeo, contó un relato estremecedor. Cada 28 de octubre, miles de devotos se congregan allí. Pero en una de esas fechas, vio algo que lo dejó sin aliento. Era tarde. Las luces de la iglesia estaban bajas. Y cuando se preparaba para cerrar, notó a un hombre de túnica verde y dorada de pie, en la penumbra. Parecía rezar en silencio. Pero su presencia era inquietante. El sacerdote se le acercó y le pidió amablemente que se retirara. El hombre no respondió. El sacerdote parpadeó un instante. Y cuando miró de nuevo, había desaparecido. No había puertas abiertas. No había sonido de pasos alejándose. Solo el eco de las velas crepitando. El sacerdote nunca volvió a hablar del tema. Pero la gente de la iglesia notó algo extraño esa noche. Una de las velas del altar de San Judas se encendió sola. Protector, o algo más. Hay quienes dicen que San Judas protege a quienes lo buscan con verdadera fe. Que está presente cuando todo parece perdido. Que responde cuando el mundo nos ha abandonado. Pero también hay advertencias. Algunas personas aseguran que si lo invoca sin respeto, o simplemente por curiosidad, algo diferente podría responderte. Alguien que no es San Judas. Hay testimonios de personas que rezaron sin fe y sintieron una presencia opresiva en la habitación. Sombras que se movían solas. Luces que parpadeaban. Una sensación de ser observados en la oscuridad. ¿San Judas protege? ¿O abre una puerta a algo más allá de nuestra comprensión? Reflexión final. ¿Milagro o misterio? San Judas Tadeo. El nombre que susurra en los labios de quienes ya no tienen esperanza. El último recurso de los desesperados. El santo que ha sido testigo de lágrimas, de súplicas y de milagros. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Es real? Miles de personas aseguran haber sentido su presencia. Pero la ciencia no tiene respuestas. Los médicos hablan de remisiones espontáneas. Los escépticos hablan de coincidencias. Los científicos dicen que la mente humana puede hacer cosas extraordinarias bajo presión. Pero, ¿qué pasa cuando no hay explicación posible? Cuando una persona a punto de perderlo todo recibe una ayuda inexplicable. Cuando un condenado a muerte es liberado en el último segundo. Cuando alguien recibe una señal, justo cuando está a punto de rendirse. ¿Es solo azar? ¿O es la mano de algo más grande? Dicen que San Judas responde a quienes lo buscan con fe verdadera. Pero también dicen que su ayuda no es gratuita. Porque cuando alguien recibe un milagro, ese milagro trae consigo una prueba. Una prueba de fe. Una prueba de sacrificio. Un cambio que marcará su vida para siempre. Algunos han afirmado que, después de recibir su ayuda, han sentido una presencia constante. Como si algo o alguien los estuviera observando. No con malicia. No con intención de hacer daño. Sino como si estuvieran ligados a algo que va más allá de este mundo. Porque, al final, todo milagro tiene un precio. No en dinero. No en sacrificios humanos. Sino en algo mucho más profundo. El precio de creer. Pero hay algo más, algo que pocos se atreven a decir en voz alta. San Judas es el santo de lo imposible.
Pero en la historia de la humanidad, hay muchas fuerzas que responden a lo imposible. ¿Qué pasaría si, al invocarlo, se abrieran puertas que no deberían abrirse? ¿Qué pasaría si, entre la fe y la desesperación, alguien llamara a algo que no es San Judas? Algunas personas dicen que, en los momentos más oscuros, cuando rezaron con miedo y no con fe, sintieron que algo los escuchaba, pero no era el santo de los milagros. ¿Coincidencias? ¿O advertencias? Ento. Luego, un leve susurro, apenas audible. Ahora te pregunto a ti. Cuando llegue tu momento de desesperación, cuando sientas que todo está perdido, cuando te arrodilles en la oscuridad y supliques por un milagro, ¿San Judas Tadeo te responderá? ¿O algo más te estará escuchando? San Judas Tadeo es el santo de lo imposible. Para algunos, es solo un mito. Para otros, es la prueba de que hay algo más allá de nuestra comprensión. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. Cuando estás al borde del abismo, cuando todo está perdido, cuando ya no hay esperanza, ¿San Judas te responderá? Miles aseguran que sí. Miles han recibido su ayuda. Pero algunas personas han sentido algo más. Hay quienes, después de recibir un milagro, sienten que nunca más están solos. Como si una presencia invisible los siguiera. No con maldad, no con intención de hacer daño, pero con la certeza de que, desde ese día, algo cambió para siempre. Porque al final, todo milagro tiene un precio. No en dinero, no en sacrificios humanos, sino en algo mucho más profundo. El precio de creer. Y si algún día te encuentras en un momento de desesperación, si te arrodillas en la oscuridad y rezas con todo tu ser a San Judas Tadeo, ¿estás seguro de que él será quien te responda? ¿O algo más te estará escuchando?